José César Perales. Acabamos de hablar hace un ratito aquí en el calentamiento y ya le dije a él personalmente la ilusión y las ganas que tenía de traerle aquí al canal. Por muchas razones, principalmente también un poco por la temática que vamos a abordar, que seguramente, como muchos de ustedes habrán escuchado, adicciones, redes sociales, asociaciones con los trastornos de salud mental y toda esta vorágine de información que nos invaden en los medios de comunicación. ¿Y quién mejor que José para un poco poner en cierto modo a esta gran oleada de ruido un poquito de calma, no entrar tanto en simplificaciones, en reduccionismo, a temas que son de una especial complejidad? Y bueno, seguramente que muchos de ustedes conocerán a José, él es catedrático, profesor titular aquí en la Universidad de Granada de Psicología Experimental, autor de numerosos artículos científicos y con una larga y dilatada experiencia, como decía, en el campo de la investigación. Aparte, aparece en numerosos espacios, charlas, ha estado en TED, también con Fátima Doval, que aquí le mando un besazo enorme, allí en la Escuela Libre de Enseñanza, entrevistas en numerosos podcasts y sobre todo, creo que es un perfil que a través de la divulgación intenta poner esa mesura, esa no vísteme despacio que tengo prisa a la hora de cómo abordamos este tipo de temáticas a través de la divulgación científica. Y en este caso, César, yo cogí también uno de tus hilos que me encantó, ¿no? Porque yo, como la gente lo sabe, yo ahora mismo pues, me estoy formando en este campo sobre aquellos criterios, ¿no?, para detectar qué artículo, qué ciencia tiene mayor rigurosidad, ¿no?, cómo podemos en ese sentido evaluar esa solidez. Podría contar muchas más cosas de José, igualmente dejaré toda la información en la caja de descripción para aquellas personas que quieran acceder a la misma. Y José, en primer lugar, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, muy agradecido de que me hayas llamado y de hablar contigo, que sabes que tenía muchas ganas de interactuar contigo sobre este tema, así que nos pillamos los dos con ganas en ese sentido. Y bueno, muchas gracias por la introducción tan amable que has hecho de mí. A mí cuando escucho hablar de mí siempre me disocio un poco diciendo, pero esa persona de la que están hablando soy yo. pero sí, te agradezco mucho tanto la introducción como la invitación. Y se agradece voces, como decía hace un momento, como la tuya, y porque abordaremos esta cuestión, por supuesto, más adelante. Yo al menos siempre lo digo, soy una persona que procuro ser sensato a cuando hay mucho ruido, quiero pararme, ¿no? Investigar bien antes de ejercer algún tipo de opinión, argumento. Voy a profundizar, ¿no? Voy a ver qué es lo que hice realmente. Y eso está muy relacionado en muchas ocasiones con el pensamiento crítico. Y también, como te decía hace un momento, entiendo que también, a ver, y esto es una crítica constructiva, a veces también desde la divulgación, bueno, hay cosas que creo que son susceptibles de mejora porque pueden llevar a equívocos y, como te mencionaba anteriormente, y tú mejor que nadie sabes, a titulares, ¿sabes? La heroína de los móviles, qué tal, que nadie discute, ¿no? Que pueda, en un caso extremo, y tú, por ejemplo, eres experto, ¿no?, en trastornos, en este caso, asociado al juego de azar y a las adicciones, ¿no? Sin sustancias, o sea que tú ahí, en ese campo, eres experto y conoces muy bien el terreno y además tu trayectoria sí lo demuestra. Pero antes, José, permíteme de sumergirnos en la temática propiamente dicha. Es una pregunta que siempre formulo a todas las personas que pasan por este canal y tú no ibas a ser menos. Y esta es la pregunta siguiente, José. Bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen profesional de la educación? Pues mira, yo creo que de todas las preguntas que me vas a hacer hoy, seguramente sea la que menos autoridad tenga para decir absolutamente nada, porque, porque maestros tiene la Iglesia y yo sinceramente creo que hay una disciplina o un conjunto de disciplinas en la ciencia de educación que versan precisamente sobre ese tipo de cuestiones. Así que yo para nada tengo autoridad para afirmar nada con rotundidad sobre esa cuestión. Sí es verdad que, bueno, yo recibí hace ya pues más de 20 años un consejo de una persona que además es amigo común de los dos, que es David Cárdenas, que para quien no lo Hombre, David. sepa, catedrático de baloncesto, especialista en ciencias del deporte y entrenador de baloncesto de todas las categorías habidas y por haber y existentes en ese deporte, que me decía
que lo que un docente, en este caso estábamos hablando de docencia universitaria, pero yo creo que es aplicable a cualquier ámbito de docencia, lo que un docente tiene que tener siempre muy claro es que la motivación del alumnado es también un objetivo de aprendizaje. Quiere decir que uno no puede llegar a ningún tipo de aula pensando que la motivación es algo que tiene que estar de antemano para tu poder enseñar o para poder instruir, sino que la motivación tiene que ser una responsabilidad. La motivación del alumnado y la tuya propia, construirla es responsabilidad también tuya, es parte de tu trabajo, que la motivación no es algo que se tiene, sino que la motivación es algo que se aprende. Y que la principal herramienta que tiene para que la gente a la que enseña entienda que esforzarse merece la pena es el feedback que tú facilitas como docente. Es decir, tú básicamente eres una herramienta de devolución de la ejecución y bueno, sabemos, y ahí ya como psicólogos sí podemos afirmar con cierta seguridad, primero sabemos que con la recompensa se aprende más que con el castigo, y que lo más importante no es reforzar el resultado, sino reforzar el proceso. Entonces yo creo que eso, ya digo, no quiere decir que esas sean las competencias más importantes que tiene que tener un profesorado, pero sí algo que yo siempre he tenido claro desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que yo soy un agente responsable de lo que ocurre, del esfuerzo y la motivación que tiene la gente a la que enseño y que eso es parte de mi trabajo, es parte de mi responsabilidad. Luego te saldrá bien o te saldrá mal y habrá gente con la que conseguirás cosas y habrá gente con la que conseguirás menos, ¿no? Pero ese extra que consigas, sabiendo que eso es parte de tu responsabilidad, es un extra que siempre tienes que perseguir y que siempre tienes que considerar una parte de tu trabajo y que no puedes echar balones fuera porque es parte de los objetivos que tienes que plantearte como profesional. Salvando eso, que has visto que es una cosa, fue un consejo muy genérico, pero que a mí en su momento me resultó extraordinariamente útil y lo sigo manteniendo a día de hoy. ¿Qué te digo de David? Yo desde aquí también un abrazaco y un beso enorme. Le tengo un cariño también especial. Bueno, también conozco a fíjate, su hijo ahora mismo, que qué alegría verlo jugar a ese nivel y también ya con la selección a Álvaro. No será muy malo, ¿verdad? No, parece que no. Fíjate que yo, y permíteme que esto al final una conversación, me acuerdo ya en la Zubia y también en Raca cuando yo organizaba los 3x3 y ahí ya se le veía el desparpajo, no era más chiquitillo, pero luego, madre mía, el estirón que pegó y cómo ha seguido desarrollando. Y David, precisamente, yo este tipo de conversaciones, ayer en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tomando algún desayuno con él, de esto lo hemos hablado. A mí, por ejemplo, la psicología, antes de meterme en la educación, José, ya empecé a trastear, ¿no? Psicología de la atención, psicología de la motivación. Han sido, digamos, áreas que me han llamado muchísimo la atención. Y lo que tú decías, es que es forma del aprendizaje y algo que has señalado, ¿no? Que se aprende más, ¿no? Del refuerzo hace que el castigo. Y el hecho de, yo creo que todo persona que se dedica a la enseñanza, César, un poco ahí, debe conocer y debe saber bien, ¿no? Este tipo de conocimiento relacionado con la psicología de la educación. Porque te pregunto un poco ahora sobre la marcha, en ocasiones también veo dificultades sobre la gestión de aulas y concretamente en la ESO. Y yo muchas veces me pregunto, y esto es muy difícil, ojo, porque habrá que analizar el contexto, un montón de cosas, pero yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué habilidades, ¿no? se precisan para gestionar un aula de adolescentes, 14, 15, 16 años, que todos lo hemos sido, como te contaba anteriormente, pero ¿cómo se puede gestionar eso? Ahí es donde realmente tengo relativamente poco que decir, ¿vale? Y ahí sí es verdad que yo creo que la experiencia directa es importante, pero que esa experiencia, pues como todos los comportamientos del ser humano, está sometida a una serie de principios básicos de aprendizaje, ¿no? Entonces, es cierto que la psicología puede, vamos, de hecho hay, bueno, trabajos muy, muy clásicos desde los años 60 precisamente sobre el uso del feedback, el reforzamiento y el castigo en el aula, que están orientados precisamente a conseguir que eh, promover los comportamientos más constructivos y conseguir que los comportamientos menos constructivos se extingan
Y aquí ciertamente hay principios de aprendizaje a través del reforzamiento, el castigo, el feedback, que sabemos que funcionan en el aula porque son principios generales de aprendizaje a los cuales todos los seres humanos obedecemos. Al mismo tiempo también no siempre esos principios coinciden con el sentido común o con lo que primero haríamos si nos enfrentamos a una dificultad, ¿no? Algunos de esos principios son un poco contraintuitivos, ¿no? Como por ejemplo, si tú dices que la disciplina en el aula funciona mejor manejarla a través de la recompensa que a través del castigo, pues te van a decir, tú estás loco. Es decir, no, pues yo mi experiencia me dice que el castigo funciona. Pero el castigo funciona de una determinada manera, en unas determinadas circunstancias. Frente a ciertas conductas disruptivas sabemos que funciona mejor la extinción que el castigo, ¿no? Extinguir que no reforzar, porque muchas veces el problema es que como docentes devolvemos mucho feedback y proporcionamos mucho feedback incidentalmente sin saber que lo estamos haciendo. Muchas veces estamos castigando creyendo que reforzamos y estamos reforzando creyendo que castigamos. O sea, lo que es un reforzador o un castigo no se define por lo que yo creo que es un reforzador o un castigo, sino por el impacto que tiene sobre el comportamiento. Entonces, ahí aplicar una serie de pautas es muy importante, atenerse a la sistematicidad en el uso de esas pautas es muy importante. Y ya digo, no siempre esas pautas coinciden con el sentido común o con lo que nosotros creemos que funciona. Así que, quiero decir, eso ya digo, son principios muy genéricos. Yo no me atrevería a decirle a una persona en un aula, decirle hazlo así o hazlo asado, porque no es mi campo de especialidad. Pero, lógicamente, ningún comportamiento se escapa de las reglas del aprendizaje, que son reglas de comportamiento, son reglas de funcionamiento del comportamiento humano en general. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Yo en mi caso como entrenador, casi, fíjate, tú hablas de contraintuición, no me quiero echar flores, ¿no? Pero que yo he cometido muchos errores. De hecho, una de las cuestiones que me ha servido para mejorar es precisamente generar un clima distendido para que mis jugadoras me dijeran, te cuento un caso, que yo a veces pues, hablaba demasiado en las explicaciones y se me quedaban diciendo, no, hablas muy bien, pero ya no hemos enterado, vamos a ponernos a jugar. No seas, no seas tan pesado. O en ocasiones también, en cuanto al feedback, cómo lo reciben, cómo lo interpretan, y el hecho de tener esa retro que sea, digamos, un poco construir esas relaciones horizontales, pues me permite también yo autoevaluarme, ser reflexivo e ir afinando aquellas cuestiones que sean susceptibles de mejora. Independientemente, y me parece muy sensato por tu parte, y además prudente y responsable, es decir, no voy a quedar recetas, ¿no? Que todo el mundo busca esas famosas recetas mágicas de cómo hacer, porque y todos lo sabemos, el contexto influye mucho, son muchas las variables y esto daría para otro capítulo aparte. Y no es el tema. Y no es el tema. Y con otro especialista que sepa más. Seguimos avanzando, José. La siguiente pregunta que me gustaría formularte: ¿qué factores influyeron a la hora de decantarte por la psicología y concretamente por la investigación de adicciones y todo lo relacionado con los trastornos del juego de azar? La casualidad y la vida que te lleva por sitios algunas veces un poco insospechados, ¿no? Respecto de la psicología, pues vamos, yo era estudiante de ciencia, además de ciencia yo iba orientado muy claramente hacia una ingeniería. Y bueno, mi hermano estaba estudiando psicología por aquel entonces y como que lo que él manejaba y lo que él me comentaba, pues me despertó muchísima curiosidad. Empecé, por aquel entonces estaba en COU, yo soy todavía del sistema antiguo, y leí algunas cosas que me resultaron absolutamente fascinantes y cambié de idea prácticamente en el último momento. Yo iba orientado hacia una ingeniería y acabé en psicología porque fue un poco deslumbramiento de último momento, de última hora. Sí, es verdad que luego un poco ese gusto por la ciencia que siempre he tenido y ese razonamiento, bueno, digamos, mucho más tendente a lo analítico que a lo artístico, pues también me ha orientado a que me guste un determinado tipo de psicología, ¿no? Más, a lo mejor quizá con una mayor carga biológica, con una mayor carga estadística, ¿no? Y de ahí pues que al final me hayan acabado interesando cuestiones que tienen que ver con la neurociencia, con la metodología dentro del ámbito de la psicología. ¿Y por qué las adicciones? Pues también prácticamente por casualidad, porque yo trabajaba
en cuestiones relacionadas con razonamiento estadístico, o sea, razonamiento estadístico intuitivo en seres humanos. Y como sí que controlaba un poco de programación y tal, pues un compañero, un buen amigo mío, Antonio Verdejo, me pidió colaboración a la hora de diseñar una serie de tareas de laboratorio y de analizarlas. Y él trabajaba en adicciones, en neurociencia de las adicciones. Y por ahí entré en contacto con la investigación en adicciones hasta que llegó un momento en que ese tema me gustaba más que lo que yo venía de hacer. Y también, de nuevo, uno de esos saltos mortales que uno algunas veces da en la vida, pues decidí abandonar la línea de investigación que estaba siguiendo hasta ese momento y dedicarme a una cosa completamente distinta. Hice un par de intentos de conseguir financiación, al final conseguí financiación y empecé a tirar por ahí hasta ahora, casi 30 años después. No, no tanto, casi veintitantos, ¿no? 24, 25 años después. Lo que podríamos tener algo baloncestístico, ¿no? Ya casi 30 temporadas, ¿no? ¿No, Casi, José? casi, casi. Yo ya mido el tiempo, lo mido ya por décadas, Ya yo no para... lo mido por años. Hace ya bastante tiempo. Qué bueno. Fíjate lo que es la vida, las casualidades al final no nos van, en cierto modo, orientando, condicionando, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones, a la hora de estudiar Totalmente. y ubicarnos. Somos muy poco responsables de lo que nos pasa. De nuevo. Quizá por suerte, quizá por suerte. Sí. Ahora sí me gustaría, bueno, yo te leo bastante y además me resulta muy pertinente esta crítica, ¿no? Que en ocasiones, pues bueno, manifiesta públicamente, y en cuanto no al estado, digamos, de salud, de la psicología. Bajo tu punto de vista, ¿qué aspectos crees que son susceptibles de mejora? Porque aquí te voy a contar bastantes cosas. Yo he leído también algunos estudios y demás, y conforme voy profundizando más, José, me voy dando cuenta algunas de las fisuras, ¿no? No te hablo solo de psicología, yo en mi caso te puedo hablar más del ámbito de la educación. Y en este sentido, sé que tú lo has hecho de manera pública, pero ahora que te tengo aquí enfrente para un poco desarrollarlo más, bajo tu punto de vista, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué aspectos o qué crees que decisiones se están tomando para que en cierto modo, en este caso la psicología, pueda verse, vamos a hablar un poco vulgarmente, ¿no? Manchado, ¿no? Por determinadas praxis, ¿no? Me interesa mucho saber tu opinión a ese respecto porque a mí me parece una disciplina, o sea, aparte de que me encanta, me parece fundamental. Bueno, para quien conozca un poco de la historia de la psicología, pues sabrá que durante la década pasada, en torno al 2015, quizá entre el 2011 y el 2015, la psicología entró en una fase que se ha dado a conocer como la crisis de la replicabilidad, ¿no? Porque básicamente salieron una serie de estudios que demostraban que muchos de los efectos básicos, muchos de los hallazgos básicos en los que estaba fundamentada la psicología no eran replicables. Es decir, simplemente hubo equipos de investigación que intentaron reproducir esos hallazgos y no lo consiguieron. Y algunos de ellos eran particularmente fundamentales, eran realmente hallazgos similares sobre los cuales se montaban pues teorías muy importantes y campos muy importantes o áreas muy importantes dentro de la psicología, ¿no? Claro, la cuestión es que realmente esa crisis de replicabilidad no afecta solo a psicología, realmente es un problema que afecta a muchas disciplinas y a mí que la psicología haya sido consciente relativamente pronto de las dificultades que tenía con la base de la evidencia sobre la cual se estaba construyendo y se estaban afirmando ciertas cosas, como digo, tomar conciencia de esa limitación ha sido lo que le ha permitido a la psicología también empezar a tomar medidas para corregir esa situación muy por delante de lo que está ocurriendo con otras disciplinas, ¿no? Es decir, algo muy parecido ahora se está viendo en nutrición, se está viendo en ciencias del deporte, se está viendo en otras disciplinas, donde los problemas con la base de evidencia eran muy similares a los problemas que tenía la psicología, pero donde la conciencia de la existencia de esos problemas es mucho, mucho más pequeña. Por tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos en una fase de transformación, estamos en una fase en la cual cada vez somos más conscientes de la importancia de la sistematicidad, de la transparencia metodológica y de hacer las cosas de una determinada manera para que sean realmente fiables, aunque eso nos suponga tener que renunciar a algunos de nuestros efectos y algunos de nuestras teorías a los que más cariño le teníamos, ¿no? En ese sentido yo soy optimista porque cada vez está más extendido, hay un movimiento que no es solamente un movimiento en psicología, un movimiento en toda la ciencia, que es el movimiento de la ciencia abierta, Open Science, que aboga por
eh, una mucho mayor sistematicidad y una mucho mayor transparencia metodológica, y que intenta corregir muchos de los sesgos que en la ciencia como actividad humana se producen, ¿no? Es decir, los científicos somos seres humanos, estamos sometidos a los mismos sesgos y a los mismos puntos ciegos que el resto de las personas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de esos sesgos, esos puntos ciegos, y de qué prácticas han sido los responsables de que ciertos errores se hayan acumulado y se hayan arrastrado en el tiempo, y implementar las medidas para empezar a corregir esa situación. Y yo creo que vamos, en ese sentido, no vamos por mal camino, al menos en comparación con otras disciplinas, ¿no? O al menos tenemos ya ciertas herramientas de lo que se llama evaluación crítica de la evidencia, que como mínimo nos pueden permitir empezar a darnos cuenta dónde, en qué partes de nuestra disciplina la evidencia está más contaminada o está más distorsionada por esos sesgos. A lo mejor no somos capaces todavía de sustituir ese viejo conocimiento por el nuevo, por un conocimiento mucho más fiable y con una base científica mucho más sólida, pero al menos de ir encontrando dónde están las lagunas que tenemos que ir poco a poco cubriendo, ¿no? En ese sentido tenemos que ser muy modestos y tenemos que tener muy claro que a día de hoy en psicología tenemos muy pocas seguridades, en parte por el objeto de estudio, que es la mente humana y el comportamiento humano, y que, bueno, de por sí la complejidad dificulta establecer leyes que sean absolutamente indiscutibles, pero también porque hemos arrastrado unas prácticas de investigación bastante cuestionables. Así que, bueno, no estamos bien, pero estamos mejor, entiendo yo que estamos mejor de lo que estábamos hace relativamente pocos años. De hecho, ya el simple hecho de visibilizarlo, de ser consciente, de indicarlo, señalarlo, ya es una muestra de que hay un interés y un compromiso por mejorar esos aspectos. Te escuchaba, José, con el tema de los sesgos. Fíjate que yo ahora me estoy dedicando un poco a la investigación y, bueno, he leído mucho sobre el tema de los sesgos, especialmente sesgos de confirmación. Y, claro, yo a veces me pregunto, claro, el investigador somos humanos, como tú bien señalas, y todos, entiendo, y corrígeme si me equivoco, por favor, en mayor o menor medida, todos tenemos sesgos, tenemos ciertas ideas, creencias, etcétera. Y yo en muchas ocasiones, ahora que me estoy sumergiendo, y yo digo, wow, ¿seré yo también presa de mi propio sesgo? Es decir, sé que esta pregunta puede ser complicada, me ha surgido ahora mientras te escuchaba. ¿Hay alguna forma, bueno, yo al menos lo intento, de no caer en ese sesgo de forma exacerbada? Es decir, de intentar ser, ¿cómo te diría yo?, lo más responsable, preciso a la hora de llevar a cabo, ¿no?, el método científico o la investigación en la disciplina que sea psicología, educación, etcétera. A veces es como una curiosidad y quiero compartirte, digo, por si yo espero o creo, ¿no? No me gustaría ser presa de ello y sobre todo ser lo más riguroso posible. Claro, ya la razón fundamental por la que caemos en cualquier tipo de... Casi todos los sesgos, en realidad los sesgos tendemos a verlos como una especie de listado de errores que podemos cometer, ¿no? Y les ponemos nombre, ¿no? El sesgo de Exacto. confirmación. Pero en realidad casi todos los sesgos tienen un origen común, y es que estamos dentro de un sistema de incentivos Ya. en el cual estamos motivados para conseguir ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, nosotros los que trabajamos en el ámbito académico, durante mucho tiempo, por ejemplo, era prácticamente imposible publicar un resultado nulo. Tenías que encontrar un resultado positivo para que fuera publicable, ¿no? Entonces, claro, tú lógicamente, si tenías varias posibilidades analíticas, tenías un conjunto de datos, tenías varias posibilidades analíticas, pues al final las probabas todas, y la que al final te daba la razón en aquello que andabas buscando es la que mandabas a publicar, ¿no? Y muchas de las cosas que hacías y no te salían ni siquiera las mandabas a publicar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo tú, para promocionar en la carrera científica, necesitas publicar, porque realmente las publicaciones son nuestra moneda de cambio, ¿no? Ya. Entonces, el sistema de incentivos, la estructura de la academia estaba montada de tal manera que había que ese sistema forzaba a las personas individuales dentro de ese sistema a comportarnos de una determinada manera, a perseguir ciertos objetivos que no se iban a conseguir si no es publicando, y solamente se publicaban ciertas cosas y no otras, ¿no? Por tanto, a pesar de que todos tenemos un cierto grado de responsabilidad individual a la hora de intentar eh, implantar las prácticas de investigación más responsables posibles, realmente donde está el origen del problema en el sistema académico tal cual está organizado, y el sistema de incentivos
al cual respondemos las personas que pertenecemos a ese sistema académico. Entonces, básicamente lo que hay que cambiar es el sistema de incentivos, ¿no? Y poco a poco se está empezando a valorar, por ejemplo, pues que tú, un ejemplo muy concreto, ¿no? Es decir, una herramienta muy útil para asegurarte de que tú no interpretas los datos como a ti te interesa es el preregistro. ¿Qué es el preregistro? Pues el preregistro consiste en, yo tengo una pregunta científica, la quiero resolver, entonces yo planifico todo el procedimiento desde la recogida de los datos hasta la interpretación de esos datos. Es decir, qué datos voy a recoger, cómo los voy a recoger, qué datos voy a descartar, si es que tengo que descartar algún dato y por qué tipo de análisis voy a realizar y por qué. Si en un momento dado realizo algún tipo de análisis que no estaba previamente planificado, eso me obliga a desvelar cuáles han sido los cambios que yo he hecho o las desviaciones que yo he hecho respecto de lo que previamente había planificado. Quiere decir que yo me ato, en parte, me ato las manos sobre cuál va a ser el procedimiento a seguir casi desde el principio, desde el momento en que yo planteo la pregunta científica que quiero resolver, ¿vale? Si yo me restrinjo a mí mismo la libertad para interpretar los datos conforme a mis propios intereses, lógicamente luego es muy probable que me tenga que enfrentar a unos resultados que no confirman mi hipótesis y que no son positivos a mis intereses, lo cual yo necesito de alguna forma que el propio sistema a mí me permita luego decir, oye, yo he intentado una cosa, andaba buscando corroborar una hipótesis, pero no me ha salido. Que ese resultado es tan relevante como cuando sí te sale. Es decir, que muchas veces los resultados no obedecen a nuestras intuiciones ni obedecen a nuestras teorías, pero que esos resultados que no corroboran lo que andábamos buscando son iguales de importantes que los otros, ¿no? Y el sistema me debe poder permitir que ese resultado también, también sea visible y también sea accesible por cualquier otra persona que luego se interese por la misma pregunta científica. Y es solo una herramienta, el preregistro es una de muchas herramientas de ciencia abierta que nos pueden ayudar a superar esos sesgos, ¿no? Y lógicamente hay una parte individual de decir, bueno, pues yo voy a hacer lo posible por aplicar esas herramientas, pero también necesito trabajar en un sistema que, oye, la ciencia está muy bien, pero también hay que comer. O sea, yo quiero estar en un sistema que a mí me permita utilizar esas herramientas, que me permitan hacer una ciencia lo más abierta y lo más transparente posible, pero que a mí también me permitan vivir de lo que estoy haciendo, que es de la ciencia, ¿no? Y a día de hoy eso está a medio hacer todavía. Esta parte que has señalado, José, a mí es que me parece nuclear. Yo soy una persona muy curiosa y claro, esto te pongo un poco la analogía. A veces cuando divulgamos es como que siempre mostramos el resultado final y lo mostramos todo limpio, todo perfecto, un poco por, no sé si la analogía es más o menos acertada, pero claro, en ciencia también se prueba y hay cosas que no salen. Yo considero que esa información es igual y a veces incluso puede ser más valiosa que un resultado a priori que tú quieras buscar algo positivo, que quieras que buscar que dos variables coincidan, lo que sea, o la hipótesis experimental. Y a mí me llamaba la atención cuando empezaba, yo decía, bueno, ¿y por qué esto no se hace? Digo, ¿qué tiene de malo? Todo lo contrario. Entonces, fue algo que cuando me sumergí, José, me extrañó. Y bueno, tú ya lo has explicado, un poco el sistema de incentivos, cómo está, digamos, montada la estructura, pero creo que sería importante, ¿no? Tener también este punto de vista. Sí, porque además luego una parte, digamos, de este asunto es construir una base de evidencia que sea fiable, aunque sea, aunque no sea bonita, quiero decir, aunque sea, yo no sé, recordará aquella frase que yo creo que era de Woody Allen, ¿no? El sexo es sucio si se hace bien. Pues eso es aplicarlo exactamente igual a la ciencia, ¿no? La ciencia es sucia si se hace bien, en el sentido de que lo normal es encontrar datos contradictorios, lo normal es encontrar resultados que no cuadran con tus teorías. Además, estamos tratando con una materia aquí que, como digo, es la mente y el comportamiento humano, donde los efectos no son deterministas, son efectos probabilísticos y donde tenemos que ser muy conscientes que no siempre la evidencia cuadra bien en una determinada narrativa. Y el problema es que, en gran medida, tanto la ciencia como la divulgación, en muy buena medida están secuestradas por la narrativa. Hay como una especie de dictadura del storytelling que no basta tú con que tú reflejes la evidencia tal cual es, sino que con esa evidencia tienes que contar una historia. Y claro, cuando tú quieres embellecer
aquello de lo que estás divulgando corre el riesgo de poder, bueno, pues querer demostrar que, bueno, qué sorprendente esto, ¿no? Qué contraintuitivo, que cómo cuadra con una determinada perspectiva filosófica o ética sobre la vida, ¿no? Por poner un ejemplo y porque nos vamos a meter después, el libro Sí, de Jonathan Haidt, Hey, el de la generación ansiosa. Ese libro tiene un mensaje y toda la colección de evidencia que se cita para apoyar ese mensaje, es justo al revés de lo que deberíamos estar haciendo. O sea, no recopilas la evidencia para apoyar un mensaje del que previamente estás convencido, sino que intentas recopilar la evidencia sobre una determinada cuestión de la forma más crítica y transparente posible, prestando mucha atención a la calidad de los distintos estudios, a las limitaciones que todos los estudios tienen en un sentido o en otro, limitaciones metodológicas, limitaciones inferenciales, en gran medida por esos sesgos de los que hablábamos antes, ¿no? Y que forman parte del propio sistema académico. Pero claro, eso no te va a generar normalmente una historia particularmente atractiva de contar, porque al final tienes que decir, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y un libro sobre lo que no sabemos es muy difícil de vender. Y muchas veces simplemente no obedece a una narrativa o a una determinada filosofía vital que es la que te mueve de primera a escribir ese libro, ¿no? Entonces, bueno, eso no es un problema solo, evidentemente, no es un problema solo de la psicología, pero bueno, la relevancia que la psicología tiene a día de hoy en la sociedad hace que mucha de la divulgación en psicología y una muy buena parte de los bestsellers de divulgación, que son bestsellers sobre psicología o de disciplinas afines, estén de alguna forma secuestradas por esa forma de considerar la evidencia que no es ni muchísimo menos la que nos permite hacer una presentación objetiva de la misma. claro, y te escucho y hablando de psicología, yo también entiendo, no solamente Jonathan, entre otras muchas cuestiones, pero tú has, hablando un poco de feedback, ¿no? Te ha ido más a la conducta, ¿no? El hecho de querer como adornar, construir un relato, una narrativa, para que en cierto modo, ¿no? Capte más la atención del público, ¿no? Y que te lea más o que te compre más libros, etcétera, haciendo uso, porque claro, y esto también yo ahora, como te comentaba, con Media del Mar, yo me pongo aquí en WOS, Scopus o lo que sea, a investigar y puedes encontrar de todo. O sea, realmente es muy curioso dentro de la ciencia. Y yo creo que también eso es lo bonito. Puedes encontrar de todo. Ahora bien, la clave, que es lo que yo antes, cuando era más rookie, y me iba solamente, como ya sabes, a los resultados. A ver qué es lo que decía el estudio, te leía un poquito. Yo lo reconozco, lo hablo con mucha gente. Al inicio me iba simplemente al resultado, pero ¿sabes por qué me iba al resultado, José? Porque como todavía no tenía formación metodológica, yo me ponía en la metodología y es como si me hablasen en chino. Entonces, es un fallo mío, obviamente, porque ahí tengo que seguir, como estoy diciendo ahora, formándome. Entonces me iba a los resultados, a lo mejor me leí un poquito la introducción para ver el estado de la cuestión. Y claro, yo decía, luego yo soy autocrítico, digo, espérate, porque ahora de divulgar, tú sabes que a mí me gusta mucho divulgar sobre educación. Entonces, yo tengo que ir mejorando en cuanto a cómo proyecto y divulgo y planteo ese tipo de investigaciones. Y ahora, con el conocimiento y la formación, y también gracias a personas como tú que dan tips de cómo me estoy formando para hacer un uso responsable y sobre todo riguroso y lo más honesto posible sobre cómo divulgar esa información que viene del campo de la investigación científica. Entonces, claro, yo no soy una responsabilidad de todo, pero a veces, claro, yo también, yo me pongo también desde mi perspectiva, pero claro, si hablamos del público en general, claro, ahí es más difícil, ¿no? ¿Cómo la va a decir una persona, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Un obrero que esté en la obra, que a lo mejor lee algo y, hombre, usted, es que la metodología tal. Entonces, yo entiendo que ahí nosotros sí tendríamos, que tú lo has explicado, en cierto modo visibilizar esas cuestiones y en cierto modo, que esto ya es una decisión, entiendo a título personal, el hecho de no hacer algo grandilocuente y ser, sobre todo, honesto, ¿no? O más que honesto, que también es tener esa responsabilidad de divulgar con rigurosidad. Aquí, hay una cosa que hasta cierto punto es paradójico, ¿no? Y es que algunas veces saber un poco de ciencia es peor que no saber nada. Esto en el Qué sentido bueno de esto, que si a mí me es interesa la verdad, divulgación y yo es leo un verdad. determinado tipo de literatura, ¿no? Claro, a mí determinadas obras de divulgación yo las leo y no solamente me resultan convincentes, que además me resultan atractivas, porque me están contando además algo que cuadra en buena medida pues, con el espíritu de los tiempos, ¿no? Eh, claro,
no se le puede pedir a una persona que sepa cómo se hace un metaanálisis y que sepa cómo se corrigen los posibles sesgos de los resultados de un metaanálisis en función de la calidad metodológica del estudio, ¿vale? Por tanto, ahí la divulgación tiene un problema importante, pero fíjate, cada vez hay más instituciones que son conscientes de la importancia de hacer divulgación de esa manera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que hace un enorme trabajo de divulgación científica y donde hay equipos tanto de científicos como de científicas como de periodistas especializados en divulgación científica, que son muy conscientes de esto y ya tienen ciertas herramientas divulgativas donde no solamente te mandan el paper intentando venderte la moto, que es muchas veces lo que hacemos los propios autores del artículo, ¿no? Es decir, a ti te piden para sacar una nota de prensa de un estudio que acabas de publicar, ¿no? Oye, pues cuéntame cuáles son las implicaciones de este estudio. Y claro, nuestra motivación son nuestros estudios en la ciencia que nosotros hemos hecho. Entonces, lógicamente, queremos decir que eso es súper importante, que los resultados que nos han salido son espectaculares. Y muchas veces los propios científicos somos muy malos divulgadores, precisamente por eso, ¿no? Porque estamos sometidos a esos sesgos y a esos incentivos que son un poco, que al final acaban distorsionando la forma en la que presentamos esa información. Pero ahí el periodismo científico es súper importante. ¿Por qué? Porque ya cada vez hay más periodistas científicos especializados que son conscientes de eso y que ya buscan, cuando divulgan el contenido de un determinado artículo, primero, te hacen ver, hacer lo más patente posible, que un estudio por sí solo no demuestra prácticamente nada, que es uno más de tantos otros que se pueden publicar sobre la misma materia con metodologías ligeramente distintas, con conclusiones ligeramente distintas. Segundo, intentan recabar también opiniones críticas, o sea, gente que sea capaz de analizar esos resultados, y poco a poco esas herramientas de divulgación se están poniendo en práctica, lo cual quiere decir que los buenos divulgadores son especialmente importantes, pero no siempre los buenos divulgadores son científicos. Yo soy un férreo defensor del periodismo científico bien hecho. Y por suerte, en España cada vez tenemos periodistas científicos muy bien capacitados para hacer ese tipo de trabajo que permite comunicar no solamente los resultados y el posible impacto que tenga un trabajo científico, sino también sus limitaciones. Entonces, y el contexto en el que se ha publicado ese trabajo científico. Y ya digo, muchas veces los científicos o los académicos o las académicas no somos las personas que estamos en mejor disposición de ver nuestra propia investigación desde fuera y presentarla de forma contextualizada para que la gente que tenga curiosidad por la ciencia lo entienda. Yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien, por suerte. Ahí coincido. Hablando, ¿no?, un poco de no coger un estudio, en muchas ocasiones no, y hacerlo ya, ¿no?, de forma universal. María del Mar, el otro día me lo decíamos bien, ¿no? Son muchas piezas, ¿no?, de un puzzle que a través de toda esa investigación, esa información, pues se va construyendo, digamos, de manera progresiva esa evidencia en base a esos resultados y a todo ese proceso, evidentemente, de investigación. Y fíjate, esta pregunta, César, que me sale en muchas ocasiones. Fíjate que cuando hablamos precisamente a lo mejor de los estudios relacionados con el consumo excesivo de las redes sociales, la adicción, etcétera, heroína, todo este tipo de terminología utilizada. Claro, la diferencia, la famosa, ¿no?, la famosa frase, ¿no?, que el argumento sólido de correlación no implica causalidad, ¿no? Y en este caso, en muchas ocasiones, yo pienso, y sea la respuesta más o menos, pero también me gustaría que te tengo a ti, obviamente, preguntártelo. Yo, fíjate, al principio me preguntaba, claro, si el argumento es que la correlación no implica causalidad, es decir, que una variable sube o baja dependiendo de otra, digo, entonces yo decía, entonces, ¿por qué se hacen estudios correlacionales? Que sé, en cierto modo, pero para la gente nada más que nos pregunte, que tenga esa curiosidad, me encantaría preguntarte, ¿no?, el argumento de correlación no versus causalidad. Esa pregunta fantástica. Es decir, claro que es interesante que dos cosas correlacionan, porque cuando dos cosas correlacionan y sabemos que lo hacen de forma sistemática, aunque la correlación sea débil, ¿no? Ya. Por ejemplo, vamos a ir a un caso muy concreto que probablemente sea el que nos ocupe ahora después. La relación que existe entre uso de redes sociales, uso intensivo de redes sociales y salud mental o problemas de salud mental. Bueno, pues sabemos que
si simplemente lo medimos de esa manera, un poco a lo bruto, es decir, cantidad de tiempo que tú dedicas a las redes sociales y bienestar emocional o bienestar psicológico, sabemos que existe una pequeña, muy pequeña correlación negativa. ¿Vale? Es decir, la correlación a grandes rasgos, es decir, si lo que hacemos es promediar las distintas circunstancias en las cuales se puede tomar esa medida, esas dos medidas, pues sabemos que hay una muy modesta correlación negativa. ¿Vale? Lo cual quiere decir que la gente que hace un uso realmente muy intensivo de redes sociales tiene ligeramente mayores probabilidades de padecer algún tipo de problema relacionado con su bienestar emocional. ¿Vale? ¿Es interesante conocer ese dato? Por supuesto que sí, porque si esa relación, por muy pequeña que sea, es sistemática, es porque A causa B, o porque B causa A, o porque hay una tercera cosa que causa las dos. ¿Vale? Es decir, las tres explicaciones que tenemos cuando dos cosas correlacionan, básicamente tenemos tres explicaciones. O una causa la otra, o hay una tercera variable que explica la correlación entre los dos. Entonces, estamos ya restringiendo un poco el abanico de posibles explicaciones. Y si nosotros al final lo que queremos es mejorar la salud mental de la gente, pues a mí me interesa saber qué es lo que yo tendría que, sobre qué tendría que incidir para producir un cambio a mejor, ¿vale? Si no hay una relación directa causal entre uso de redes sociales y bienestar emocional, no tiene mucho sentido incidir sobre las redes sociales. Tendríamos que incidir, bueno, pues si es al revés, tendríamos que incidir precisamente al contrario, mejorar la salud mental de la gente para que la gente hiciera un mejor uso de las redes sociales, o tendríamos que incidir en esa tercera variable que explica la relación entre las dos, ¿no? Por tanto, partiendo de la correlación entre dos variables, ya se nos restringe el conjunto de explicaciones que dan cuenta de esa correlación. Lógicamente ahí se va a requerir investigación más cuidadosa, de naturaleza experimental o de naturaleza correlacional, pero con unas ciertas garantías que nos permitan, si no acercarnos a una inferencia causal, descartar algunas de las explicaciones alternativas. Es decir, ya la estadística y la metodología son muy ricas en herramientas que están pensadas precisamente para llegar más lejos o menos lejos en hacer afirmaciones de naturaleza causal, pero partimos de que exista una relación entre esas dos cosas que merece la pena ser investigada. O sea que para nada tenemos que descartar las correlaciones como una fuente de información valiosa, porque son un punto de partida absolutamente necesario para cualquier cosa que queramos hacer a continuación. Gracias, porque yo creo que este punto es importante y sobre todo más allá de las correlaciones y los efectos entre variables o una tercera que pueda condicionar e influir, el hecho, yo entiendo que en muchas ocasiones, y ahora vamos allá a meternos un poco de lleno en esta temática, redes sociales, salud mental, adicción, etcétera. Yo en una de tus charlas te escuchaba y además que me parecía tan sensato, ¿no? Tan lúcido, decía, bueno, sí, se asocia, bueno, pero es que puede que haya, es decir, aquellas personas o individuos que tengan ya algún tipo de problema derivado de la salud mental, que puede que tengan esa conducta de pasar, por ejemplo, no más tiempo delante de una pantalla, jugando en videojuegos. Es decir, que a mí me pareció tan relevante esto que señala José, porque, claro, luego ves los medios, además que ya te comenté por WhatsApp que yo estoy grabando un documental en el que tú también vas a salir, obviamente, con esas partes, ya te lo digo de antemano, porque me parece muy interesante. Yo quiero recoger, por eso te decía, no sé, quiero recoger toda esa información, volcarla, pero de una forma rigurosa, y que luego también ya cada cual, evidentemente, en base a esa información, saque sus propios juicios y valoraciones. Pero en este caso, importante, correlación no implica causalidad, y el hecho de tener calma de que cuando veamos un estudio o una noticia, los medios de comunicación, ¿no? Un poco histriónica, que yo cuando ya veo esto yo con los años digo, ojito, espérate, párate, no des la opinión tan rápida ni te calientes, porque es importante frenarse y evaluar bien esto de lo que están señalando. Pero quería abordar y empezar este apartado. Claro, hablamos de edición. Yo te he escuchado, José, el tema de edición. Realmente tenemos edición sin sustancia, con sustancia, hablamos de la edición que se habla a las redes sociales. Claro, este concepto como tal, por lo que yo te he escuchado a ti, corrígeme si me equivoco, no hay una definición todavía 100% definida. ¿Es cierto o no es cierto? Es para un poco situarnos primeramente en el campo terminológico propiamente dicho y luego ya ir profundizando en esta temática.
Mira, si nos vamos, digamos, a lo que son las clasificaciones diagnósticas oficiales, por así decirlo, Sí, ¿no? Que son el DSM, que pertenece a la Asociación Americana de Psiquiatría, y la CIE-11, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Según el DSM, hay, digamos, dos tipos de adicciones. Por un lado estarían las adicciones que involucran el uso de sustancias y adicciones que no involucran el uso de sustancias. Lógicamente, dentro de las que involucran el uso de sustancias está la adicción a los opiáceos, la adicción al alcohol, la adicción a la cocaína, etcétera, etcétera. En las que no implican uso de sustancias, la única reconocida es la adicción al juego de azar, ¿vale? El trastorno por juego de azar. En el caso de la CIE-11, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, están los trastornos por uso de sustancias, está la adicción al juego de azar, la adicción al juego de azar o trastorno por juego de azar, y sí es verdad que en la CIE-11 se incorporó el trastorno por uso de videojuegos dentro de la categoría de adicciones sin sustancias. Por tanto, ahora hay una discrepancia entre las dos grandes clasificaciones en lo que se refiere a diagnósticos oficiales, ¿no? Entonces, ninguno de ellos dos está incluida ni la adicción a Internet, ni la adicción a las redes sociales, ni ninguna de las adicciones, digamos, las nuevas adicciones tecnológicas. Por tanto, digamos, no hay un acuerdo a nivel de clasificaciones diagnósticas en que la adicción a las redes sociales sea una adicción como tal, ¿vale? Ahora, sí es verdad que hay muchísima literatura y muchísimos artículos que hablan abiertamente de adicción a las redes sociales y de otras adicciones similares, ¿vale? Hay una polémica importante porque aquí al final todo depende de cómo defina el concepto de adicción, ¿vale? Entonces aquí hay distintas posturas y son posturas, en buena medida son posturas que se pueden argumentar en un sentido y en otro. Lo que, digamos, lo que yo defiendo es que el término adicción aplicado a las redes sociales en buena medida distorsiona el concepto de adicción, ¿vale? Porque las razones por las cuales una persona tiene problemas con el uso de redes sociales o hace un uso abusivo de las redes sociales, en general tienen bastante poco que ver con las razones por las cuales una persona abusa del alcohol o abusa de la cocaína. Entonces, si realmente con el término adicción queremos explicar algo sobre las causas que producen un determinado problema, y las causas en un caso y en el otro tenemos evidencia bastante convincente de que son distintas, utilizar el mismo término para las dos cosas de alguna forma nos conduce en un camino que probablemente nos aleja incluso de ayudar a aquellas personas que realmente tienen un problema con esa conducta. Es decir, la cuestión es que si aquí aplicamos la lógica preventiva y la lógica de intervención que aplicamos para los trastornos por uso de sustancias, la aplicamos a la supuesta adicción a Internet o la supuesta adicción a las redes sociales, probablemente estamos equivocando el tiro, porque estamos utilizando intervenciones que están pensadas para abordar otro tipo de causas distintas. Y si este problema es un problema, merece que se le atienda por lo que realmente es. Y a lo mejor llamarlo adicción no es la forma explicativamente más adecuada de referirnos a esa realidad, lo cual no niega la existencia de un posible problema, solo la forma de explicarlo y abordarlo. claro, y en este caso, vamos, bajo mi punto de vista, el lenguaje o el uso de la terminología también puede generar determinadas interpretaciones y, digamos, tiene un componente epistemológico que puede conducir a interpretaciones, en muchas ocasiones, más que erróneas, que también, sino alejadas de lo que puede ser el propio origen de esa palabra. Yo en muchas ocasiones, José, más que, yo te cuento algo a título personal. Yo soy del 81, ya gasté unos cuantos añitos. Y yo recuerdo cuando me compré, no sé si tú recuerdas la Atari. Esas primeras. Yo soy de antes todavía. Yo me acuerdo del Spectrum ZX. Yo eso no. Yo que llevo unos años de ventaja. Fíjate que yo me acuerdo fue la Atari. Yo tendría, pues, si la memoria no me falla, seguramente 11 añitos, 11, 12 años. Y claro, pues fíjate la novedad. Y mira que eso eran elementos geométricos, ¿sabes? Y estábamos flipando por aquella época. Y claro, yo recuerdo que ante la novedad, claro, nosotros decíamos en la jerga, ¿no? Digamos entre nosotros, luego ya más adelante, pues cuando apareció la Nintendo, la Mega Drive, o los ordenadores. Yo, por ejemplo, tuve una época que me encantaba jugar al PC Fútbol 5.0 y al NBA Live 99. O sea, es que me chiflaban. Y de hecho, a veces yo lo utilizaba porque siempre soy una persona muy inquieta mentalmente. Y yo utilizaba a veces jugar porque me relajaba. Era como que me quitaba el foco y era mi momento, escúchame, de máximo disfrute.
y desconexión. Y entre nosotros utilizamos ese término, que tú sabes, que estaba enganchado. ¡Ay, que está enganchado al NBA Live 99! ¡Venga, hombre, vente aquí a jugar! Y yo es verdad que a lo mejor podía pasar muchas horas, pero yo en mi caso, yo seguía jugando al básquet, seguía, pero sí es cierto que hubo una temporada que echaba más horas de la cuenta, ¿no? Esto para la gente que nos escuche. Entonces, claro, cuando se hace ese uso intensivo, ¿qué término consideras tú que es más apropiado? ¿Se puede decir que está enganchado o que hace un uso intensivo pues, de la red social, de un videojuego, etcétera? Que a lo mejor no lo hay. Te lo pregunto así ahora mismo a vos de pronto por curiosidad, José. Bueno, yo creo que el término más neutro aquí es uso problemático. Uso problemático. O sea, hablar de trastorno. El problema es que cuando hablas de trastorno mental te estás refiriendo a una etiqueta diagnóstica, ¿no? Claro. No que sea más ni menos grave, ¿eh? O sea, cuando te dices que algo es un trastorno mental, estás aislando una realidad como si esa realidad fuese hasta cierto punto homogénea, ¿no? Aquí estamos hablando de uso problemático de una determinada actividad o de un determinado dispositivo, ¿no? Y lógicamente falta por saber si ese uso problemático, digamos, es la causa de otras complicaciones o si ese uso problemático es el resultado de problemas de salud mental previo o las dos cosas, o sea, o si se establece lo que se llama un bucle patológico, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo recurro a una actividad porque esa actividad de alguna forma me permite afrontar estados emocionales negativos o problemas previos de salud mental del tipo que sea, pero al mismo tiempo recurrir de forma exclusiva a esa actividad empobrece mi repertorio conductual y acaba teniendo también un efecto de bucle, ¿no? Un efecto negativo sobre otras áreas de mi vida, ¿no? Es decir, eso puede ocurrir prácticamente con cualquier actividad, ¿vale? Puede ocurrir con las redes sociales, puede ocurrir con los videojuegos, puede ocurrir con prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida, ¿vale? Porque al final la salud mental en buena medida se define también por la riqueza de tu repertorio conductual. Entonces, normalmente el problema de hacer algo en exceso no es tanto hacer ese algo en exceso como qué cosas dejas de hacer por ese. Es decir, cuando el comportamiento se empobrece, eso suele ser un síntoma de que algo está yendo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las adicciones a sustancias, nosotros perseguimos la abstinencia. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona que ha tenido problemas con la cocaína, lo mejor es que no vuelva a probar la cocaína, ¿vale? En algunos contextos de política de reducción de daño, a lo mejor se puede conseguir, el objetivo terapéutico puede ser la reducción del consumo, ¿no? Exacto. Pero en general, pensar que una persona tenga que renunciar de por vida al uso del móvil, simplemente ni es realista ni es necesario, quiero decir, porque lo que pretendemos no es que deje de usar el móvil, lo que pretendemos es que haga un uso razonable del móvil en relación con el resto de actividades que tiene que hacer porque son saludables y son importantes en el resto de su vida, ¿no? Entonces, básicamente lo que se persigue es reequilibrar ese ecosistema conductual. No se persigue la abstinencia completa, se persigue una redistribución del tiempo y el esfuerzo que inviertes en las distintas facetas de tu vida, ¿no? En ese sentido, las adicciones con sustancias y estas supuestas adicciones sin sustancias son bastante distintas, incluso los objetivos terapéuticos son muy distintos. Qué interesante. Y fíjate lo que tú acabas de señalar, que bajo mi punto de vista también es lo más sensato y en cierto modo nosotros desde nuestro ámbito, como educadores también, el hecho de, incluso como dentro de nuestro rol, como titos, como padres, el hecho de hacer un uso responsable, es decir, de esa formación en competencia digital y de, en cierto modo, visibilizar tanto las potencialidades como los riesgos. A ver, yo también te he escuchado, nosotros, bueno, yo sé que tú eras un poquito mayor que yo, pero yo al menos soy de Granada, me crié en la zona del Cedín y recuerdo que también por aquella época siempre hay riesgos. Salía a la calle y me acuerdo que hubo una época con el tema de la heroína. Me acuerdo yo en mi barrio que iban a la gente ya a pincharse y las familias estaban preocupadas porque dejaban las jeringuillas. Esto te lo comento porque, claro, al final la vida, si nos ponemos a mirarlo todo de manera súper... todo siempre vas a encontrar un pero, siempre vas a encontrar un riesgo, es como si coges el coche. También ya el hecho de ponerte en la carretera, pues hablamos de probabilidades, pues en función también de tu toma de decisiones, del estado de la carretera, de si cumples con las normas de circulación vial, etcétera. Entonces, cuando partimos del móvil, los smartphones, ¿no? O las redes sociales, es que eso ya, esto como diría Andrés Montes, ¿no? El partido empezó ya no hay quien lo pare, o sea, esto ya no hay quien lo pare. Entonces, vamos a ser sensatos como comunidad, como una colectividad, y vamos a ver, porque lo hay, dice la ciencia, sobre todo formar
a las personas, a los niños, niñas, jóvenes, en ese uso responsable. A sabiendas, porque es que yo nunca me despego de cuando he sido adolescente, que además, pero eso, lo quiero enganchar un poco ahora con la siguiente cuestión, que cuando nos prohíben algo, vamos a romper esa barrera y vamos a buscar los tejemanejes, los caminos, el laberinto para saltarnos esa prohibición y buscar realmente aquello que queremos hacer. Entonces, esto lo quiero enganchar un poco ahora con el estudio que se ha hecho en Florida, no sé si te suena que te comentaba que es de Figlio, en el que han estado ahí 2 años, ¿no? Con el tema de la prohibición de los móviles, en este caso de acceso a las redes sociales como Facebook, etcétera. De manera muy breve, ¿no? En el primer año había problemas, especialmente con la gente racializada y demás, y luego parece ser que en el segundo año la cosa se estabilizaba y empezaba a haber mejoras. Sin embargo, ese primer año, por resumirlo mucho, fue bastante caótico. Claro, cuando hablamos de prohibición de redes sociales, de móviles, ¿estamos realmente tomando una buena decisión? Y termino, José, porque yo a veces te pongo en contexto, ¿vale? Me hago yo como si estoy en un centro. Yo, de hecho, como entrenador, te cuento esta anécdota súper rápida. Con la selección andaluza, pues nosotros, los chavales, pues ya también iban con móviles. Entonces yo incluso me encargaba a veces de recogerlos para que estuviesen centrados y luego había un momento en el cual tú solo entregabas, pues para que hablas con su familia, pues si quieres meter un poco en las redes sociales, pues hablas con su pareja, lo que fuera. Pero digamos que en ese sentido no estaba prohibido, pero sí estaba en cierto modo limitado por las características del campeonato y un poco lo que habíamos establecido, tanto cuerpo directivo como familia. De hecho, como anécdota, Mario Sansuperi era de los que no tenía móvil. Como anécdota aquí, le mando un besazo enorme a toda la familia. Y claro, un poco para ir centrando. Ahora, en un centro, imagínate en Granada, en Mariana o en Alhambra, que adolescentes, que vayan los chavales, ¿no? Y que no tengan esa formación, ¿no? Y el centro que ya se hace mucho, prohíba, bajo tu punto de vista, esta es la mejor decisión, aunque haya estos estudios. Es decir, sé que esto es muy difícil, José, pero ¿cómo podríamos dar cierta, cómo decir yo, coherencia y no siendo tan sensacionalista ni haciendo de un problema reduccionando para aquellas personas, no solamente docentes, sino también familia o algún adolescente que nos esté escuchando, ¿qué le podríamos decir a ese respecto? Lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro de qué estamos hablando en función de cuál es la prohibición o la limitación concreta que queremos establecer, ¿vale? Porque, vamos a ver, si estamos hablando de no uso del móvil para uso no educativo durante el periodo escolar, o sea, durante el tiempo de clase, yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo en que durante la clase no se usa el móvil. ¿Vale? Es decir, Claro. yo creo que además la mayoría de los centros ya tienen implementada, la inmensa mayoría de los centros, especialmente de secundaria, porque es donde ya la mayoría de los niños y las niñas ya tienen móvil, ya tenían alguna medida de limitación del uso del móvil durante el horario escolar dentro del centro. ¿Qué es lo que se pretende? Pues eliminar distracciones, sin más, ¿no? Eliminar que la gente pueda estar haciendo algo que interfiera con el aprendizaje de la materia concreta en la cual se está impartiendo clase en ese momento, ¿vale? Luego está lo que es la prohibición del móvil en el centro durante todo el tiempo que el niño o la niña está en el centro, lo cual incluye también los descansos y los recreos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con eso? Con eso lo que se pretende es mejorar la convivencia, obligar de alguna forma a que los adolescentes interactúen entre ellos cara a cara sin que haya un móvil de por medio, ¿vale? Es decir, eso ya es otra medida distinta, con posibles efectos distintos. Otra cosa es cuando esa prohibición la extendemos afuera del centro escolar y estamos diciendo, no, vamos a limitar el uso de redes sociales a, como se ha hecho en Australia, ¿no? Sí. A todos los adolescentes hasta los 16 años. Es otra medida distinta con otros posibles efectos distintos, ¿vale? Por tanto, primero vamos a centrar exactamente de qué tipo de intervención estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de una intervención restringida al centro escolar, dentro o fuera de las actividades lectivas, fuera del centro escolar, y si es fuera del centro escolar, ¿qué estamos hablando? Restricción del uso de móviles, restricción del uso de redes sociales. O sea que es que cada cosa pues, probablemente tenga un efecto distinto, y si lo metemos todo en el mismo cajón, al final lo que nos va a salir es un batiburrillo ininterpretable, ¿no? Totalmente. Dicho eso, pues yo creo que lo que no tenemos es que esperar milagros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la salud mental adulta y adolescente es una cosa que obedece a factores muy diversos
y además suele cambiar de forma lenta, ¿vale? Es decir, la gente se piensa ahora que tenemos una especie de... O sea, se ha extendido la idea de que hay una crisis de salud mental adolescente, poco menos que estamos al borde del apocalipsis, que qué pena los pobres chavales como están hoy en día. Pero tú te vas luego a triangular datos de tendencias de salud mental y te das cuenta de que esa crisis de salud mental no existe, al menos no con la magnitud ni con la generalidad que se está pensando. Es decir, es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, Reino Unido, sí que hay más evidencia de un deterioro de la salud mental adolescente, pero en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea en su conjunto, no se detectan esas tendencias y España está un poco a medio camino entre una cosa y otra, es decir, está dentro de su contexto que es el de, digamos, el de Europa Occidental, pues tiene unas cifras que a lo mejor en términos de tendencia son ligeramente peores que las de otros países, pero son claramente mejores que otros países fuera de nuestro entorno cultural inmediato. Entonces, si la digitalización y la generalización de las redes sociales e Internet es prácticamente un fenómeno universal, no, eso no cuadra con la idea de que las tendencias en distintos países sean tan distintas. ¿Vale? Es decir, probablemente lo que ocurre es que en otros países hay otros factores al margen de la digitalización y al margen de las redes sociales que tienen que ver con las propias dinámicas socioeconómicas de esos propios países que también son importantes. Es decir, lo primero es que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que estamos ante una situación de emergencia ante la que es absolutamente necesario intervenir de la primera forma que se nos ocurra, ¿no? Porque probablemente, y esto lo hemos hablado tú y yo otras veces, probablemente si nos centramos en un solo factor, pues se nos olvidan otros que son muy importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en ciertos países ha habido un desmantelamiento progresivo del escudo social. Entonces, en otros países ha habido dinámicas políticas que han incrementado exponencialmente la discriminación a la cual están sometidos determinados colectivos, minorías de orientación sexual, de identidad de género, de minorías raciales o culturales. Claro, entonces, si nos centramos solamente en un posible factor problemático, que sean las redes sociales o que sean los dispositivos electrónicos, corremos el riesgo de atribuir a un factor pequeño una importancia desmesurada, lo cual podría decir, bueno, ¿y qué? Pues si es pequeño y lo podemos solucionar, pues vamos a solucionarlo. Pero si eso al mismo tiempo está ensordeciendo o nos está volviendo ciego a la importancia de otros factores mucho más poderosos desde el punto de vista de su impacto, pues eso sí que nos puede llevar por mal camino. Entonces, por contestar a tu pregunta, y perdona que me haya enrollado, No, no. las prohibiciones de móviles o de dispositivos digitales o de redes sociales en función del contexto, ¿podrían en algunas circunstancias tener un efecto beneficioso? A mí me parece razonable que en horario lectivo no se permita el uso del dispositivo individual para usos que no sean educativos. Sí. ¿De ese tipo de medidas deberíamos esperar milagros? ¿Deberíamos esperar mejoras muy sustanciales en resultados que no tienen probablemente nada que ver con esa intervención que estamos haciendo? No. O sea, no pensemos que simplemente por restringir, por quitar el móvil de la aula, ya vamos a tener un impacto especialmente sustancial sobre la salud mental, porque no lo vamos a tener. ¿Podemos solucionar algunos problemas que pueda estar generando esa interferencia que el uso del móvil puede estar generando dentro del contexto escolar y en horario lectivo? Pues probablemente sí. Entonces, si medimos bien el impacto que esperamos de ciertas cosas y no ignoramos la importancia de otros factores, pues, oye, ¿por qué no? O sea, hay ciertas cosas que si tienes evidencia que las pueden sustentar, pues se pueden implementar, ¿no? ¿Hay evidencia desde mi punto de vista para prohibir las redes sociales hasta los 16 años de forma generalizada tal como se ha hecho en Australia? Pues no, no hay evidencia. Es decir, es la verdad, no hay una evidencia que sustente esa Concluyente. política a día de hoy, ¿no? Bueno, pues ya que se ha implementado, por lo menos vamos a aprovechar esa situación para intentar al menos recabar información de forma objetiva y sin caer en los sesgos de los que hablábamos antes. O sea, ya hay un país o un par de países o áreas geográficas que van a implementar esa política. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a aprovechar para recopilar información de esas situaciones de la forma más objetiva posible y vamos a intentar analizar esa información de la forma menos sesgada posible, lo cual tampoco creas tú que tengo yo mucha fe en que eso se va a hacer de Ya. esa manera. Es que te estaba escuchando y digo,
Me he anticipado, digo, a ver cómo se hacen, luego también cómo se recaba ese tipo de información. Yo cuando te escucho, además me encanta la sensatez y poner todas las cartas sobre la mesa, porque esto es muy complejo. Claro, yo como te decía en mi experiencia, ¿no? El hecho del móvil, claro, si hablamos de adolescentes, pero esto es como, no sé, yo te digo que como si tienes un móvil, pero como si tienes, permíteme el ejemplo tonto, un balón de baloncesto en clase, ¿sabes? Y estás haciendo así. O sea, o sea, es un elemento que también te está generando una distracción, más allá, no del instrumento, del artefacto, como queramos llamarlo. Entonces yo entiendo que en una clase, obviamente, o yo cuando entrenaba baloncesto, fíjate que yo era el primero que procuraba dar ejemplo, porque esto también muchas veces los adolescentes tampoco son los niños, no son tontos. Simplemente, porque sabes que hay casos, obviamente, que está el maestro maestra y está 8 horas. Yo he sido rebelde y he dicho, yo no puedo, pero tú sí, ¿no? Como diciendo, pues vaya, aquí hay algo que no me resulta coherente. Pero vaya de esta anécdota, yo sí que creo que es importante el hecho de analizar el contexto, porque aquí hablamos de Australia, también desde la Unión Europea, también escuché hace poco unos días, porque también tienen una idea similar, no la están poniendo por si los diferentes países de la Unión Europea quieren adoptar este tipo de medidas, pero claro, a mí lo que más me llama la atención, José, es sobre todo el hecho de que no hay una evidencia concluyente. Entonces, claro, yo digo, joder, los que están ahí, si no hay todavía una evidencia concluyente, se toman estas decisiones. ¿Por y para qué? Bueno, si como tú ya señalas, se puede aprovechar, ojalá, para estudiar y ver a ver qué efectos y consecuencias tiene, veamos lo que ocurre. Ahora, yo bajo mi punto de vista, como en todo, a ver, aquí se habla también en muchas ocasiones, esto también lo he escuchado a Laura, ¿no? El hecho de, bueno, cuándo le damos, ¿no? Un dispositivo, cuándo el chiquillo o la chiquilla puede acceder a determinadas redes sociales. Yo entiendo que esta es la decisión, en cierto modo, para muchas familias, ya que me pongo un poco más en el plano de la familia, ¿no? A la hora de cómo vas. Y fíjate que yo hasta aquí incluso digo, pues depende. Es que, no sé, es como decir, 13, 14, pues claro, si tú en tu hogar has tenido una buena formación, la has educado, esa persona muestra, vamos, por llamarlo de alguna manera, José, determinados rasgos de madurez, que ves que es cierto responsable, que tú poco a poco lo vas introduciendo de manera progresiva, que sea consciente tanto de los riesgos como de las posibilidades. Pues yo entiendo qué tipo de aplicaciones también le permites, con qué frecuencia, con... Fíjate la cantidad de variables que podemos sacar aquí. Claro, yo me pregunto en muchas ocasiones, cuando estos grandes organismos, países, toman estas decisiones, sé que es complicado porque hay que preguntarle a ellos, ¿no? Pero ¿puede más el miedo o la presión social, y tú que eres psicólogo, José, para llevar a cabo ese tipo de políticas? Sí, bueno, hay gente que está absolutamente convencida de que las redes sociales son la causa de casi Ya todos los directamente. males vinculados a la salud mental de la gente y que realmente piensan que ¿de dónde sacan la información? Pues de una interpretación selectiva de la evidencia, Ya, pero que, claro, una interpretación selectiva de la evidencia que muchas veces proviene de fuentes aparentemente fiables. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, pues, respecto de este tipo de cosas, digamos, las grandes organizaciones, pues, como ejemplo la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Pediatría, que por alguna razón la Asociación Española de Pediatría y la Asociación Americana de Pediatría tienen recomendaciones radicalmente distintas al mismo respecto y verdad. se supone que los dos están obedeciendo la misma evidencia. Por lo tanto, algo está fallando cuando, digamos, dos organizaciones científicas de un cierto prestigio hacen recomendaciones totalmente distintas, ¿no? Sobre una misma cuestión, ¿no? Pero en términos generales, las recomendaciones de las grandes entidades supranacionales vinculadas a la salud mental, en general están sobre todo basadas en la educación digital, en la formación digital tanto de personas, tanto de mayores de edad como de menores de edad, de una familiarización progresiva con los dispositivos y con las aplicaciones online o aplicaciones digitales. Y realmente algunos países, en ciertos sitios, se ha optado por una línea mucho más draconiana, mucho más restrictiva, es decir, no, es que como esto posiblemente es como una aplicación extrema del principio de precaución, ¿vale? Como esto podría ser un riesgo, pues Me vamos a anticipo. aplicar, vamos a ser lo más conservadores posible, ¿no? Y mucha gente lo que dice, no, no hay evidencia, mucha gente lo que te dice, es verdad que no hay evidencia sustantiva como para eh, Adoptar estas medidas. justificar esa, pero como podría ser, ante la posibilidad de un riesgo, vamos a ser todo lo precavidos posible. Claro, la cuestión está aquí en que realmente a día de hoy, tal cual,
yo tengo hijos adolescentes y hablo con ellos de estos temas y lógicamente me tengo que enfrentar a estas disyuntivas de las que tú hablas, ¿no? De decir, pues, cómo y en qué grado permito el uso del móvil, y pues, esto es fuente de discusión y de conflicto, entre comillas, cotidiano en mi familia, Sí, como en todas las familias. claro. Eh, Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento y una mínima familiaridad con la vida de los adolescentes de hoy en día sabe que lo que ocurre dentro de las redes básicamente son los dramas cotidianos que siempre han ocurrido, porque es la edad en la cual ciertas cuestiones relacionadas con el contacto social, con los iguales, con la experimentación, es la edad en la que ocurren esas cosas. Entonces ahora parte de esos dramas, entre comillas, ¿no? Sí, Parte de esas dinámicas que antes eran estrictamente cara a cara, ahora son en parte cara a cara y en parte son en las redes. Pero la mayor parte de lo que está ocurriendo es lo que ocurre en esas edades. Pero ¿qué ocurre? Que las redes sociales y los dispositivos digitales, porque a ver a qué llamamos redes sociales también, Exacto. porque la mensajería, por ejemplo, que es una red social, pero una muy buena parte de las cosas que son importantes en la vida de un adolescente ocurren ahí. Si tú ahora eliminas por completo las redes sociales, yo te digo con total seguridad de que estás cambiando de forma muy sustancial la forma en que los jóvenes y los adolescentes se relacionan entre ellos. De un día para otro, si es que consigues, como tú decías antes, si es que consigues que realmente te hagan caso o que esas limitaciones realmente las puedes implementar y que sean efectivas, va a cambiar de un día para otro la forma en la que esos adolescentes se han socializado y la forma en la que esos adolescentes han aprendido a relacionarse entre ellos. Realmente ese cambio tan drástico y que tendría una serie de consecuencias, no sé si positivas o negativas, pero consecuencias muy importantes en la forma en la que se desenvuelven esas dinámicas y la forma en la cual los adolescentes se relacionan entre ellos. ¿A día de hoy ese cambio está justificado sobre la base de la evidencia? Mi opinión es que no. O sea que, es decir, los 16 años es un límite tan arbitrario como cualquier otro límite que puedas poner. Yeah. Entonces, habrá quien piense no, o sea, sí, porque claro, como el riesgo es tan alto, pero es que realmente para afirmaciones, esto como decía Carl Sagan, ¿no? Es decir, para afirmaciones extraordinarias necesitas pruebas extraordinarias. Aquí, para una medida extraordinaria necesitaría una evidencia muy sólida, ¿no? Si no tiene más sentido empezar por medidas menos traumáticas o menos dramáticas o menos draconianas, llámalo como quieras, ¿no? Que directamente decir, pues restringimos, borramos completamente de la vida de los adolescentes las redes sociales hasta los 16 años, ¿no? Bueno, supongo que aquí habrá gente, pues como tú sabes, que oiga esto y diga que estoy vendido a, Yeah. que estoy vendido a Meta, ¿no? O a Elon Musk o a cualquier personaje de estos, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, la evidencia dice lo que dice y ahora, ¿cómo usa esa evidencia para establecer un grado de control razonable es donde nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad? Yo me remonto a una retrospección a mi adolescencia. ¿Tú recuerdas creo que era el MIRC o el IRC? Creo que era de las primeras plataformas que podías chatear con gente y tal. Yo tengo que reconocerte, como que aquí quien me ve aquí, ahora me ha hablado y más campechano y tal. Yo era un adolescente hiper tímido, José, pero no te puedo decir. Mi campo de liberación era el baloncesto. Ahí es donde yo realmente playaba ahí toda mi fuerza, mi energía. Pero luego en otros entornos, en otras facetas, era súper tímido. A mí eso me ayudó muchísimo a un poco a desenvolverme e incluso a hacer amistades que incluso a día de hoy algunas mantengo. Fíjate que te hablo de yo tenía 17, 18 años, joder, por aquella época. Y claro, yo me remonto a esa época y a mí de repente me prohíbe, yo qué sé, meterme en Instagram. Ya te digo que mi reacción iba a ser, vamos, absolutamente reactiva. Sobre todo por la, ¿cómo te diría, no? El abrupto, ¿no? De boom, de repente, cortado de golpe, porque yo decía, vamos a ver, si yo estoy usándolo bien para hablar con mi amigo, con la otra amiga, para acá, ¿por qué de repente no me permite? Y esto yo sé que es cierto que es un tema polémico y seguramente habrá gente que nos esté escuchando y yo siempre, insisto, aquí compartimos la información, cada uno tendrá su reflexión, yo sí lo que procuro es ser lo más sensato posible, dentro de que, y fíjate, un poco hago lo que te compartí ayer, José, con del artículo del país, ¿no? Claro, si nos ponemos a sacar casos, porque sabemos que hay problemáticos, o también recuerdo, ay, espérate,
Hubo un chaval, creo que también que con la IA se puso a chatear también y acabó también, o sea, tú, tomando una decisión que acabó. Claro, pero si tú coges esos elementos, claro, puedes generar un miedo, ¿no? En cierto modo, social, que creo o entiendo que también puede contribuir a adoptar estas decisiones. Pero claro, esos son casos, ojo, son, como hemos hablado, son gravísimos, Dios mío de mi Dios, nadie, o sea, por Dios, horroroso, que parta eso de antemano. Pero claro, si cogemos a lo mejor algún caso que a lo mejor, no sé, cómo, es que hasta me cuesta, ¿sabes? Incluso articularlo, José. Cómo podemos realmente, la gente que nos esté viendo, hacerle ver, ¿no? Que para tomar este tipo de decisiones, que no es tarea sencilla. Es decir, que hay que contemplar otras variables. Y yo, sobre todo, si hablamos del ámbito educativo, José, también un poco atender al contexto. ¿Qué tipo de contexto sociocultural? ¿Qué tipo de formación? No sé, también un poco para adoptar medidas de este tipo. Aunque ya luego fuera de ellas, claro, como en el caso de Australia, claro, eso ya es distinto, ¿no? A, como tú bien señalabas hace un momento, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se puede articular? Yo sé que esto está muy relacionado también con la disonancia cognitiva. A ver, si alguien tiene ya una idea, digan lo que le digan, no va a cambiar de opinión, ¿no? Pero cómo podemos hacer de una manera divulgativa y lo más sensata y racional posible, decir, oye, que esto que se está señalando todavía le faltan algunas piezas del puzzle si realmente queremos saber realmente lo que ocurre. Es muy complicado, entre otras cosas porque el miedo es libre, ¿no? Y de hecho pues sabemos que cierto tipo de información se generaliza de forma mucho más rápida que otra. Entonces, cuando nos encontramos este tipo de casos dramáticos, que como tú dices, algunas veces son especialmente graves, ¿no? Especialmente, claro, tomar un poco de distancia y saber distinguir la anécdota de la generalidad eh, es bastante difícil para una persona que, que se enfrenta a una noticia que le genera una inquietud evidente, sobre todo para los que somos padres, madres, educadores, educadoras, y de, ¿y si esto me pasara a mí? ¿No? Un poco lo que pasa con la serie Adolescencia, ¿no? Yo creo Sí, que lo bueno que tenía esa serie, que a mí me parece fantástica, a pesar de que el mensaje, digamos, la moraleja, si es que tiene alguna moraleja, no la comparto, pero lo bueno que tenía era ponernos en la piel de esos padres que de repente se encuentran a este chaval que ha cometido un acto absolutamente inimaginable, ¿no? Por culpa de decir, yo creo que todo el mundo tenemos un poco ese miedo a que ese padre pudiéramos ser nosotros, ¿no? Y lógicamente, cuando estos casos anecdóticos salen en los medios de comunicación, tienen un grado de difusión y de viralidad que la información del otro, digamos, contraria, o la información que no casa bien con ese miedo nunca va a tener, ¿vale? Entonces, aquí, pues bueno, realmente tenemos bastantes pocas armas, pero es básicamente a través de este tipo de herramientas, ¿no? De intentar decir, mira, la investigación se hace así. La investigación no se hace con robots, ni se hace con ratones. La investigación en este ámbito se hace con personas humanas. Y lo único que consiste la investigación es conseguir la mayor información posible de los agentes implicados, intentar agregar esa información de la forma más insesgada posible y interpretarla de la forma más desapasionada posible. Y cuando hacemos eso, pues nos damos cuenta de que a lo mejor ese miedo tan acusado que tú experimentas cuando recibes este tipo de noticias, pues a lo mejor no está justificado, al menos no ese miedo de esa magnitud. ya, Cierta precaución, ciertas medidas protectoras, quizás sí, pero el miedo es paralizante, ¿no? Pero ese poder del miedo no solamente lo vemos aquí, ese poder del miedo lo vemos en general en la enorme disonancia que hay ahora entre la percepción que tenemos de la realidad y la realidad misma, ¿no? Es decir, esto, digamos, las dinámicas de la percepción social son cíclicas y van, digamos, obedecen a dinámicas, digamos, casi propias, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando en una situación en la cual realmente hemos desarrollado miedo a prácticamente todo. O sea, el futuro nos da miedo, la sociedad nos da miedo, la realidad nos da miedo, los inmigrantes nos dan miedo, las personas trans nos dan miedo. O sea, todo lo hemos convertido en una amenaza. Y yo, sinceramente, creo que esta sobrereacción a las nuevas tecnologías no es solo las nuevas tecnologías, es parte de un espíritu de los tiempos que va bastante más allá, ¿no? Es decir, que de repente no, estamos percibiendo que la realidad
esta realidad nos está superando de alguna forma, ¿no? Y estamos desarrollando una reactividad ante algo que tenemos la sensación de que no somos capaces de controlar, que nos supera y que además es amenazante, ¿no? Y me da la impresión de que esa percepción no es realista. Es decir, que entre el pesimismo y el optimismo ahora mismo estamos mucho más la sociedad se está decantando mucho más del lado del pesimismo, cuando los indicadores objetivos, no solamente en el ámbito de la salud mental, sino en otros muchos ámbitos, no justifican ese pesimismo y ese miedo que tenemos, ¿no? Yo creo que el miedo a la tecnología en buena medida es... Entonces es muy difícil luchar contra algo que históricamente sabemos que nos puede llevar a un problema bien gordo, ¿no? No porque la realidad realmente justifique soluciones drásticas y draconianas, sino porque nos han convencido de que esas soluciones son necesarias. Y probablemente al final la solución sea peor o sea, la solución se convierte en la verdadera causa del problema, ¿no? Es decir, que es que al final acabemos convirtiendo nuestros miedos en una profecía autocumplida, ¿no? Yo creo que realmente ahora mismo, si yo supiera cómo enfrentarnos a eso, probablemente estaría en otro sitio cobrando mucho más dinero del que cobro, así que no te sé dar una respuesta, pero sí percibo No, que va más allá de la propia reactividad o el miedo que tenemos a la tecnología o a las redes sociales. El punto que acabas de compartir, José, me parece muy, muy interesante, ¿no? También recuerdo a Fátima, ¿no? En su libro, ¿no? Que decía, no, que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Me gustó esa frase que se la escuché aquí en la Universidad de Granada, hablando de etapas, y en muchas ocasiones, y esto habla un poco de la mente, ¿no? Entre percepción versus realidad. Y claro, ¿qué ocurre? Hablando un poco de las redes. Si es que, ya te digo, yo mismo que estoy haciendo ese documental, dices, madre mía, si es que es todo negativo. O sea, es que tú dices, no sé, 80-20 y estoy siendo generoso. Es 85, digo, wow, digo, claro, si te están bombardeando constantemente con la parte negativa, claro, al final en las sociedades, claro, se genera ese marco mental, por llamarlo de alguna manera, José. Entonces, claro, yo quiero también, en cierto modo, porque yo primero, yo no quiero tampoco caer en esa red, ¿no? Y quiero mantener esa estabilidad para decir, oye, no, vamos a ser consecuentes, vamos a analizarlo de una manera rigurosa, con calma, de manera progresiva, porque yo creo que al final es como se hacen las cosas, ¿no? Siempre desde un análisis pues, riguroso, metiendo ese elemento racional, que sabes que siempre la emoción va a estar ahí por mucho, porque no se puede ganar, pero esta parte que tú has comentado me parece muy interesante. E insisto, sabemos que luego hay diferentes perspectivas, la gente reacciona de X manera, pero al menos yo desde mi perspectiva, José, y como ahora que me estoy también formando en el campo de la investigación y también voy descubriendo la cantidad de errores y concepciones erróneas que tenía anteriormente, pues me sirve también para tener esta visión un poquito más, ¿cómo te diría yo? Más tranquila, nada más sosegada e intentar también analizar las cosas con profundidad. José, para ir ya cerrando, estamos ya casi aquí llegando al final del partido, me gustaría plantearte esta última cuestión, que también es para mí a título personal, pero para todas aquellas personas que nos estén viendo y también al público en general, ¿qué recomendaciones les daría para, aunque un poco ya lo hemos visto, ¿no? Sobre todo también discernir, ¿no? Entre esa divulgación sensacionalista, de aquella más rigurosa, y también concretamente un poco para mí, a la hora de, ¿cómo te diría yo? Sería como discriminar, ¿no? Entre cuando ves algo, o sea, yo sé que esto puede ser, no vamos a dar recetas mágicas, pero como si veo una información, ¿no? Que te diga XX o que tenga esto, es como decir, déjala en barbecho, no, porque solemos caer mucho, y esto tú lo sabes, a los titulares. Y lo que, ¿sabes? Permíteme, que te hable un poco así de manera más cercana. Yo flipo a veces de que digo, la gente no se lee el artículo, se lee una simple frase. O te coge vara que está muy de forma de... Yo también lo hago, ¿no? Los podcasts. Y te coge un extracto de 30 y tantos segundos y ya la gente ahí se vuelve loca de un lado para otro. Y digo yo, caramba, intentar ver la entrevista, leer más o menos el artículo y a partir de ahí, coño, pues ya podéis ejercer vuestra opinión. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos daría a las personas como yo, que nos estamos formando, ¿no? Y al público en general, sobre este tipo de cuestiones, José? Hombre, yo creo que se deduce un poco de lo que hemos hablado, sí, que si algo cuadra demasiado, o sea, si algo cuadra demasiado bien, es decir, si algo hace una historia aparentemente particularmente convincente, es decir, todos teníamos que tener un poco en la cabeza de que el storytelling, ¿no? De que la narrativa y la evidencia
no son la misma cosa, ¿no? Es decir, siempre deberíamos mantener un poco de escepticismo, ¿no? Es decir, tenemos que tener siempre claro que un artículo es un artículo, que la importancia que tiene un artículo es una importancia muy limitada, que cuando se ponen muchos artículos juntos, lo normal es que los sesgos individuales de cada uno de esos artículos, más que se compensen, lo normal es que se acumulen y que por tanto siempre deberíamos mantener una mentalidad abierta a cambiar de opinión si en un momento dado la evidencia se decanta de un determinado. Y yo creo que también es importante que sabiendo lo que sabemos, lo que decíamos antes de la importancia del periodismo científico, ¿no? Sí, eso me hace clave. De que al periodismo científico, poco a poco, siga haciendo e implemente las medidas que poco a poco ya vemos que se están implementando y que funcionan, ¿no? Para combatir pues la mala ciencia o combatir la distorsión de la información científica o la información falsa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que es una cuestión, en buena medida, en parte es que ahora que sabemos lo que está ocurriendo, pues que se pongan en marcha las medidas adecuadas desde las instituciones responsables de la ciencia a nivel supranacional, es decir, que las propias instituciones y las propias organizaciones responsables de estas, que cada vez son más conscientes de la importancia de presentar la información de forma equilibrada, pongan en marcha las herramientas que ya se están empezando a poner en marcha, ¿vale? Eso por una parte, y por otra que todos, a título individual, intentamos ser, cuando nos refiramos a la evidencia, intentemos siempre tener una actitud de provisionalidad. Es decir, esto es lo que yo creo a día de hoy en función de la información de la que dispongo, ¿vale? Pero yo creo que hay una cuestión de actitud personal y que, como todo en esta vida, esa actitud se puede educar. Es decir, no pensar que esto porque cuadra con lo que todo nos ocurre, todos tenemos una forma, todos tenemos una ideología, todos tenemos una forma de ver el mundo, todos tenemos una filosofía de vida. Sí. Y tenemos que estar atentos a que la información que refuerce nuestra hipótesis de partida la vamos a recibir con mucha más alegría y con mucho menos sentido crítico que la contraria, ¿no? Ser autoescéptico, yo creo que es algo que se puede educar y que es muy necesario a título individual. Y yo creo que eso es una cosa que en parte se puede hacer también desde las familias, desde la escuela, desde las instituciones responsables de la educación científica, que esto también es educable y esto también es parte de la formación humana y filosófica de las personas con las que tratamos. Esa parte de ese autoescepticismo, yo precisamente, y cambiar de opinión, o sea, que es tan necesario porque uno, vamos, al menos yo en mi experiencia, en mi trayectoria académica, he tenido concepciones que, como he dicho anteriormente, he tenido que ir o ajustando o cambiando, y yo creo que eso es tan saludable porque, bueno, te permite, primero, tener esa flexibilidad para ir mejorando y corrigiendo aquellos aspectos que precisen de esa mejora, y luego pues también nos acerca un poquito más, aunque hablamos de ciencia, y tú bien lo señalas, hablamos de probabilidades, de que lo que esto funciona hoy, lo que dice la ciencia, a lo mejor dentro de X tiempo, o a lo mejor hay un cierto matiz. Es decir, que la ciencia es un ecosistema vivo. Y es cambiante porque el propio método así lo aplica. O sea, que esto no es una religión, como mucha gente cree, ¿sabe? Que esto es, lo dice fulanito y ya esto... No. Porque luego puede haber otra ciencia que se replique en otros contextos o lugares y se obtengan resultados o iguales, o diferentes, contradictorios, etc. Pero lo que sí está claro es que la ciencia nos ayuda mucho a tener esa fotografía, por llamarlo de alguna manera, de cómo pueden operar determinadas problemáticas, circunstancias o fenómenos, y sobre todo tener esa mentalidad, como tú señalas, de ese escepticismo, de no coger la parte del todo y hacer el boom, ¿no? Un chacalaca y generar ese ruido. Y básicamente era uno de los objetivos de los que tenía hoy en esta charla contigo, José, precisamente para un poco, dentro de todo este súper ruido que tal, que yo entiendo, y la gente que vea que habrá gente que le cuesta más, y que luego los comentarios, de verdad, la gente que tenga libertad, si quiere, para decir lo que quiera, siempre con respeto, por favor, siempre lo digo, el respeto ante todo, por favor, seamos respetuosos, que aquí tampoco se han dado leyes universales, simplemente se han puesto los datos, cómo funciona el método científico, y honestamente creo que José, hombre, es una persona que tiene una dilatada experiencia, conoce bien el terreno y creo que es un perfil, bajo mi punto de vista, idóneo para abordar este tipo de cuestiones y principalmente la temática de hoy. José,
Llegamos al final. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. He disfrutado muchísimo. Me encanta ese tono sosegado de prudencia, no permíteme despacio, porque yo personalmente lo agradezco, pero como a veces veo tanto ruido, veo tanto alarmismo, cuando veo este tono así más, digo, ay, por fin, un poquito de... un tiempo muerto, ¿no, José? Un tiempo muerto, dame un poquito de aire de oxígeno. Ha sido un placer. A mí en general me gusta mucho hablar de estas cosas y ya has visto, ¿no? Que cuando las cosas se hacen en un cierto tono de diálogo, normalmente da más margen también a presentar posturas que a lo mejor en un momento dado gente le podría presentar de otra manera, la gente podría considerarlas más amenazantes, ¿no? Pero lo que yo he dicho sobre lo que deberíamos aplicar a los demás, soy muy consciente de que no me lo tengo que aplicar a mí mismo también. Es decir, que lógicamente yo también tengo una visión de la realidad y tengo unas motivaciones políticas, ideológicas, filosóficas, que son las que son. Y mientras seamos conscientes de que eso nos conduce a interpretar la realidad de una determinada manera y en un momento dado estemos dispuestos a aceptar unas reglas de juego, ¿vale? Si antes decíamos, al principio te decía, pues parece que herramientas como el preregistro, los datos en abierto, la publicación en abierto, ciertas herramientas hacen que la evidencia que construyamos de aquí hacia adelante sea más fiable y que podamos construir esa base de evidencia de forma compartida, es decir, de alguna forma establecer esas reglas de juego para todo el mundo, nos va a obligar a muchas personas a cambiar de idea, porque nosotros vamos a acercarnos y vamos a obtener unos datos y vamos a obtener unos resultados con una intención y luego vamos a sentir la tentación de querer interpretar esa información conforme a nuestros propios intereses. Yo el primero. Por eso hay que establecer unas reglas de juego que nos impidan hacer eso, al menos en el ámbito de la ciencia. Cuando tú decías la ciencia evoluciona, pero es que la ciencia evoluciona también con el propio método de la ciencia. Y esto que estamos hablando ahora de la importancia del preregistro, bueno, esto empezó a hablarse, las primeras personas que hablaban de los problemas de replicabilidad en psicología, el pionero de este ámbito hizo prácticamente todo su trabajo en los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado. 50 años después, estamos empezando a hacerle caso. O sea, la ciencia se corrige, pero no es tan rápida como algunas veces querríamos. La ciencia es una herramienta que nos ha llevado hasta donde estamos, pero algunas veces más rápido, otras veces de forma más lenta, ¿no? Y ahora mismo estamos empezando a implementar, a tomarnos en serio las advertencias y a implementar las medidas necesarias para atender a esas advertencias que nos empezaba a hacer gente en los años 70, hace más de 50 años. Entonces, bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, ya somos conscientes de que ese problema está ahí, que es muy importante construir unas reglas de juego que nos permitan construir una base de evidencia sólida y fiable en psicología y en otras disciplinas también. Pues ahora vamos a jugar según esas reglas. Y en función de eso probablemente podamos conseguir algo mucho más, podamos avanzar mucho más de lo que hemos conseguido avanzar hasta ahora, ¿vale? Y eso nos va a obligar a cambiar de idea y nos va a obligar a cambiar de opinión a todos más de una vez, en muchas cuestiones distintas. Y que la realidad no se va a moldar a nuestros intereses la mayor parte de las veces. Así que pues, vamos a estar preparados para ser capaces de deconstruirnos tantas veces como sea necesario. Yo al menos, como siempre digo, desde mi punto personal, yo tengo esa actitud, esa proactividad, porque creo que es necesaria y sobre todo hablamos de reglas del juego, que es importante también establecerlas para todas seguidas y que eso quiero pensar que al final nos beneficia a todas las personas y tomando esas decisiones. Fíjate que este dato lo desconocía, tus 50 años, qué barbaridad, pero es que hay cosas que, fíjate, a veces son resistentes, los cambios a veces se resisten más en este sentido a parecer, a que la gente se conciencie de ello. Pero bueno, yo siempre digo que al menos en esta humilde casa yo intento compartir información, sobre todo que haga reflexionar a la gente, porque yo creo que la reflexión, aparte de ese escepticismo que tú señalabas en cuanto a todas estas cuestiones que hemos abordado, son necesarias. Y yo creo que es la manera también un poco de construir también esas comunidades y que en cierto modo a veces no tenemos que estar a lo mejor de acuerdo en todo, pero yo sí al menos, José, sí considero que debe haber una base, y esa base es la que tú señalas en cuanto a las reglas del juego. Y a partir de ahí, esto como en básquet. Pues bueno, las reglas son estas. Bueno, pues luego tú, yo perdóname que me lo llevo, la gente me lo dice, esto ya es de efecto profesional, me lo llevo siempre a baloncesto. Bueno, pues venga, tú quieres atacar, venga, pues con un ataque, venga, en posición 1-2, lo que sea, que quieres trabajar con el bloqueo,
pero sí tiene que haber unas reglas, digamos, tiene que haber unos criterios mínimos de unificación para a partir de ahí empezar a construir y sobre todo por mejorar todo esto que hemos estado abordando. José, de verdad, 1.000.000 de gracias. Insisto, a todas las personas dejaré pues, acceso a redes sociales, a su perfil científico, para aquellos curiosos, curiosas que quieran acceder a la información de José. Y nada, te dejo aquí este espacio por si quieres despedirte. Yo desde mi parte, de verdad, agradecerte enormemente tu tiempo, tu atención, tu experiencia y tu conocimiento. Gracias a ti. No, nada más que no nos haya dado tiempo ya a decir. La verdad es que ya te digo que es un placer hablar contigo. Y bueno, que esperemos que sirva, ¿no? de algo para que la gente reflexione, que es lo importante, y llegue a la conclusión que llegue. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Pues llegamos aquí al final de este capítulo, de este episodio, que a mí personalmente me ha encantado. Espero, como siempre digo, a las personas que nos vean, por lo menos generar reflexión. Es importante, la curiosidad. Si tienen cualquier tipo de pregunta, no duden en formularla. Y nada más, esto es todo. Como siempre digo, muchísimas gracias por vuestra atención y si así lo deseáis, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. José, fuerte abrazo.